Salí de trabajar a las 7. Estaba diluviando. Llevaba años optando a ese puesto. Y por fin me lo habían concedido. Responsable de turno. No fue suerte. Me lo merecía. Horas, fines de semana, tragarme mierdas que otros no querían. Todo eso por fin había servido para algo. Así que invité a mis compañeros a tomar algo en un bar cerca de la oficina. Nada especial. 3 whiskies buenos, de los que bajan lentos y te aflojan los hombros. Reímos, brindamos, me dieron palmadas en la espalda. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza, constante, como si no tuviera intención de parar. Cuando salimos, seguía lloviendo igual. Miré el coche, dudé. No quería cogerlo, pero pensé, no pasa nada por un día. Un ascenso no se celebra andando. El limpiaparabrisas marcaba el ritmo. El asfalto brillaba demasiado. Las farolas se estiraban en el suelo como heridas largas. Recorrí 2 manzanas, nada más. El sonido fue corto, contundente, inconfundible. Y justo ahí... Apaga los ojos. Enciende los oídos. Bienvenidos al profano de Dios. No quería mirar. No quería salir del coche. Me quedé unos segundos con las manos agarradas al volante, notando cómo me temblaban. Intuía lo que podía ser, pero me repetía que no, que igual era otra cosa, un pájaro, un perro, cualquier cosa menos eso. La lluvia seguía cayendo con fuerza, golpeando el techo del coche, como si tuviera prisa. Abrí la puerta, bajé despacio, con el corazón empujándome el pecho desde dentro. Rodé el coche sin mirar directamente al suelo, hasta que ya no pude evitarlo. Era un hombre de unos 50 años, traje oscuro empapado, un maletín tirado a 1 metro del cuerpo. Tenía rasgos asiáticos, la cara girada hacia un lado, los ojos abiertos. Mira alrededor, nada, la calle vacía, las ventanas oscuras, nadie asomado, nadie corriendo, nadie gritando, solo yo, la lluvia y él. Empecé a ponerme nervioso. Notaba cómo el estómago se me cerraba y la cabeza me iba demasiado rápido. No sabía qué hacer. Lo primero que me vino a la mente fue huir, subirme al coche y largarme de allí a toda velocidad, como si no hubiera pasado nada. Pero pensé un segundo más. Miré a mi alrededor buscando cámaras, postes, semáforos, portales. No vi ninguna. Nada que me mirara de vuelta. Estuve allí más tiempo del que debería. No sé cuánto. El tiempo dejó de tener forma. Solo recuerdo la lluvia cayendo y el sonido de mi propia respiración, cada vez más fuerte. Y entonces tomé la decisión. Me agaché. Lo cogí por debajo de los brazos. Pesaba más de lo que esperaba. Arrastré el cuerpo hasta el maletero. El traje se enganchó un momento en el borde. Tiré más fuerte y cerré. Pensé que podía llevarlo lejos, a un río, a un descampado, a cualquier sitio donde no fuera yo. La policía pensaría que fue otra cosa. Un ajuste, un robo, un accidente. No lo sabía, solo sabía una cosa, que si me quedaba allí 1 minuto más, iba a romperme. Empecé a hacer kilómetros sin rumbo. Cambiaba de carretera cada cierto tiempo, sin mirar señales, sin pensar destinos. Solo quería desaparecer del mundo, encontrar un lugar donde nadie pasara, donde nadie mirara. La lluvia fue quedándose atrás. El motor era lo único constante. Conduje hasta que el cuerpo me dolía de la tensión, hasta que el silencio dentro del coche empezó a ser insoportable. Entonces vi el lago, un tramo de agua oscura, rodeado de árboles, sin luces, sin casas cerca. Aparqué casi pegado al agua, entre los árboles.
Apagué el motor. El silencio fue inmediato, demasiado limpio. Bajé del coche despacio. Las piernas me flaqueaban. Fui hacia el maletero con la cabeza en blanco, repitiéndome que tenía que acabar con aquello y marcharme. Abrí y entonces se movió. No mucho, lo justo. El hombre respiraba, un sonido húmedo, roto, se quejaba, estaba vivo. Tenía la cara destrozada por el atropello, la ropa empapada, el pecho subía y bajaba de forma irregular. Me miró sin verme del todo. El tiempo se me vino encima de golpe. He bebido, he atropellado a una persona, me acaban de ascender. Dios, ¿qué hago? No podía perder mi vida por esto, no ahora, no después de todo. Tenía que resolverlo rápido, pensar frío, pensar en mí. Busqué algo en el coche, la llave de cruz. La agarré con fuerza, no le dije nada. Un solo golpe en la cabeza y no miré después. El cuerpo quedó inmóvil. Lo saqué del maletero con dificultad y lo dejé junto al agua, entre los árboles. Arranqué ramas secas, las amontoné encima, prendí fuego. Las llamas subieron rápido, iluminando el lago y los troncos cercanos. El calor me obligó a retroceder, no mirar atrás, no quería ver cómo terminaba aquello. Ya sé lo que estás pensando, que soy un cabrón, que no hay excusa. Pero allí, en ese momento, no tenía alternativa. No podía perder mi vida por un pequeño fallo. Lo dejé ardiendo y me fui. Conduje sin las largas, como si la oscuridad pudiera adelantarme. El lago quedó atrás. El humo se quedó dentro de mi nariz, pegado a la garganta. Abrí un poco la ventanilla para que entrara aire frío, pero el frío no limpió nada, solo me despertó más, solo me hizo más consciente de mis manos, del volante, de mi pulso. No miré el retrovisor, me daba miedo ver algo que no estuviera ahí, o peor, ver algo que sí. En algún punto me di cuenta de que estaba conduciendo con la boca apretada, como si me estuviera conteniendo un grito desde hacía kilómetros. Bajé la velocidad, tragué saliva, me obligué a respirar despacio. No ha pasado, no ha pasado, no ha pasado. Decirlo no lo borraba, pero me mantenía entero. Había una idea fija que se me clavó como un tornillo, que no me salpique. Eso era todo, ni culpa, ni pena, ni justicia. Mi cabeza iba a lo práctico, a lo sucio, a lo humano. Yo, mi vida, mi ascenso, mi casa. La gente mirándome con respeto al día siguiente. Es gracioso cómo funciona el orgullo. Crees que te sostiene y lo que hace es empujarte. Llegué a casa, cerca del amanecer. Encendí la luz del pasillo y me quedé quieto, escuchando. Nada. La nevera, un coche lejano, el tic-tac del reloj. Todo normal, demasiado. Me fui directo al baño. Me lavé las manos con una agresividad que parecía rabia. Me froté hasta que la piel se puso roja. Me miré al espejo y ahí me vi de verdad, no al hombre que había ascendido, al otro, al que aún tenía la lluvia encima, al que olía a humo, aunque juraría que no, el que estaba intentando convencer a su cara de que no había pasado nada. Me duché sin pensar. Me metí en la cama con el cuerpo cansado y los ojos abiertos. El sueño llegó a trompicones, como si tuviera miedo a tocarme, y justo antes de dormirme del todo, la idea volvió. ¿Y si alguien me vio en el bar? ¿O en el coche? ¿O en el lago? No eran preguntas,
Eran agujas. Me desperté tarde, con la boca seca, con una sensación de resaca moral que no se cura con agua. Fui a la cocina, me serví café y encendí la tele sin pensar, como hace la gente normal cuando quiere comprobar que el mundo sigue ahí. La imagen tardó un segundo en aparecer y cuando apareció me dejó helado. Hallado un cadáver calcinado en las inmediaciones de un lago. No escuché el resto, o sí, pero no me acuerdo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El café se me quedó a medio camino. Sentí un calor rápido en el pecho, como un golpe de vergüenza. Me acerqué más a la pantalla. Las palabras que entonaban frías, exactas. La víctima, un varón de aproximadamente 50 años, aún sin identificar, Y entonces lo dijeron. se investiga la posibilidad de un atropello previo. Me senté, no porque me fallaran las piernas, porque si me quedaba de pie, me caía la vida encima. En la pantalla mostraron imágenes del lugar, tomadas desde lejos. Árboles, cinta policial, una ambulancia, un lago oscuro que yo reconocí como si fuera mi propio cuarto. Y aunque no se veía nada concreto, yo veía todo. Yo oía incluso lo que no salía en la tele. Apagué la tele, pero la noticia siguió sonando dentro. Me fui al trabajo. En la oficina olía a café, a papel, a rutina. La gente venía a felicitarme por el ascenso con una sonrisa limpia, y yo respondía con mi sonrisa prendida, agradecido, humilde, feliz. El nuevo responsable, el tío constante, el que se lo merece. Enhorabuena, tío. Ya era hora. Te lo has currado. Te lo mereces. Gracias, de verdad, gracias. Pero mi cabeza estaba en otra parte, en la carretera, en el lago, en el maletín, en el hombre respirando. Me di cuenta de algo terrible. Nadie sospecha del hombre correcto. Sospechan del raro, del borracho de siempre, del que da mala espina. Y yo era el ejemplo. Esa fue la primera vez que sentí una especie de orgullo enfermo. Soy intocable. Duró poco, porque a media mañana, en mitad del turno, me llamaron al despacho. Oye, han venido 2 policías. Preguntan por ti. Se me cortó la sangre. No dije nada. Asentí con la cabeza y me levanté como pude. Caminé hasta la sala de reuniones con la sensación de que todo el edificio se había quedado sin aire. Ahí estaban, 2 agentes, normales, educados. Nada teatral. Eso lo hacía peor. ¿Juan? Asentí. Somos de tráfico. Estamos recopilando información sobre un atropello ocurrido anoche en tu zona. Nada grave de momento. ¿Podemos hacerte unas preguntas? ¿Tráfico? La palabra me salvó y me condenó a la vez. Les dije que sí. Me senté, intenté respirar. Anoche saliste del trabajo a las 7, ¿verdad? Sí. ¿Tomaste algo después? Fui con compañeros a celebrarlo. ¿Bebiste? Dudé una fracción de segundo. Un par de copas, nada exagerado. El agente apuntó algo. ¿Cogiste el coche? Sí, vivo cerca. Pensé que... Entiendo. ¿Recuerdas haber notado un golpe? ¿Algo raro? ¿Algún ruido? Me oí a mí mismo hablar, como si fuera otro, enseñándome un guión. No, nada, llovía mucho, pero no noté nada. ¿Qué ruta hiciste para volver a casa? Ahí está, la ruta, el lago, el desvío. Noté el sudor en la nuca. Me obligué a mantener la cara quieta, la voz estable. La de siempre, avenida, luego giro por... Inventé lo justo. Mezclé verdad con mentira, lo suficiente para que sonara natural. Me miraron un segundo más. De acuerdo. Es rutina. Si recuerdas cualquier detalle, nos llamas. Me dejaron una tarjeta. Cuando se fueron,
Tardé 10 minutos en volver a mover las manos. Me quedé mirando aquella tarjeta como si fuera una sentencia. No era una acusación, aún. Era una puerta. Y yo ya sabía que detrás de esa puerta estaba mi cara. Esa noche, cuando volví a casa, lo pensé por primera vez con claridad. El hombre tenía un maletín. Yo lo vi. Yo lo dejé allí, o eso creía. Y entonces me asaltó una duda que me hizo daño de verdad. ¿Y si me lo traje sin darme cuenta? Empecé a revisar la casa, como un loco, cajones, armarios, trastero. Y no era por el cuerpo ya estaba en las noticias quemado, indeterminado. Era por lo que pudiera haber dentro. Porque un hombre trajeado, asiático, con maletín, no estaba yendo a comprar el pan a las 11 de la noche. Y en la novela negra, esa es la regla. Cuando aparece un maletín, nunca está vacío. Bajé al garaje. Abrí el coche. Revisé asientos, guantera, huecos, nada. Hasta que levanté la alfombrilla del maletero. Ahí estaba, un borde negro, duro, una esquina. El maletín. Me quedé sin parpadear. Mi cuerpo se enfrió. No era alivio, era otra cosa. Prueba, motivo, problema. Lo saqué despacio, pesaba. Tenía un cierre simple, de esos que no se abren con facilidad central, como si estuviera hecho para viajar. Lo subí a casa sin que me viera nadie. Lo puse en la mesa del comedor. Me senté frente a él como si fuera un animal dormido y pensé, si lo abro, ya no hay vuelta atrás. Si no lo abro, estoy ciego. Lo abrí. Dentro no había dinero, había papel, documentos plastificados, fotografías pequeñas, una libreta con números y un pendrive. Y lo peor, un sello y una tarjeta con una palabra que yo no entendí, pero que me dejó claro que aquello venía de un sitio donde la gente no llama a la policía. Apareció un nombre en una hoja, un nombre español y una dirección. No era un turista, no era un desconocido, era alguien que estaba en un asunto. Y yo había metido la mano en ese asunto como quien mete la mano en una trituradora. El teléfono sonó. Miré la pantalla, número oculto. No contesté, volvió a sonar. No contesté. A la tercera, contesté sin pensar. ¿Sí? Buenas noches, Juan. Enhorabuena por tu ascenso. Se me paró el corazón. ¿Quién es? Te has llevado algo que no es tuyo. No dijo maletín, no dijo documentos, no dijo nada concreto. No lo necesitó. No sé de qué me habla. Claro que lo sabes. Y entonces soltó la frase que me partió por dentro. Y también sé lo del lago. Me quedé mudo. La voz siguió, tranquila. No te asustes. Esto no es una amenaza. Es una conversación. Tú quieres seguir con tu vida. Yo también quiero seguir con la mía. Devuélveme lo que te llevaste y nadie pierde nada. Yo notaba mis propios latidos en las orejas. Yo no... Mañana, 11 de la noche, gasolinera de la salida vieja. Dejas el maletín en el baño. Te vas y te olvidas. Me quedé mirando el teléfono, como si me hubiera mordido. Y lo peor no era que supieran. Lo peor era que no era la policía. La policía te juzga. Estos te resuelven. A partir de ese momento mi casa dejó de ser casa. Era un cuarto de interrogatorio con sofá. No podía dormir. Cuando cerraba los ojos, escuchaba el golpe, el frenazo, el silencio del lago, la respiración del hombre en el maletero y lo más cruel, su queja, ese sonido roto, humano, que mi cerebro repetía una y otra vez como castigo. Empecé a lavarme las manos más de la cuenta, no por higiene, por reflejo, como si pudiera frotar la noche hasta borrarla. En el trabajo yo era el responsable de turno perfecto, controlado, serio, eficaz. Por dentro, sin embargo, me estaba pudriendo. Me escribí una lista mental de cosas que no podía perder. El ascenso, la casa, la reputación, mi vida.
Y sin darme cuenta, esa lista se convirtió en mi religión. Yo ya no era un hombre, era una lista. A las 11 en punto estaba en la carretera, el maletín a mi lado, las manos sudadas, la garganta cerrada, un hombre normal haciendo algo que no hace un hombre normal. Llegué a la gasolinera, luces blancas, mosquitos, un dependiente aburrido. Entré, fui al baño, dejé el maletín dentro, como me dijeron. Salí y me fui, fácil, demasiado. Porque cuando arranqué el coche, vi un coche aparcado al otro lado, oscuro. Dentro había alguien, no se movía, solo estaba. No me siguió, eso también era un mensaje, no hace falta. Volví a casa pensando que tal vez, solo tal vez, había salido. Y entonces lo vi, en el felpudo de mi puerta, perfectamente colocado, como una broma elegante, la tarjeta de tráfico. La misma que me habían dado los agentes, pero estaba mojada, y yo no la había sacado de casa. La cogí con los dedos como si quemara. Al darle la vuelta, había una frase escrita a bolígrafo. La ruta de siempre, ¿verdad? Se me cayó el mundo. No era solo el maletín, era yo. Una noche, cuando ya llevaba días sin dormir, recibí otro número oculto. Contesté como si ya no tuviera voluntad. ¿Sí? No eras tú solo estabas ahí. Eso fue lo peor que me pudieron decir, porque me quitaba incluso la excusa de fue un accidente. ¿Qué quiere de mí? Nada, ya has hecho bastante. Me quedé mirando el móvil y de pronto comprendí el verdadero castigo. No me iban a matar, no me iban a denunciar, me iban a dejar vivir con ello. Y esa misma noche, por primera vez desde el lago, escuché un sonido que no esperaba. Fui hacia la puerta sin pensar. Miré por la mirilla y vi a 2 agentes. Policía. Esta vez no era tráfico. Uno de ellos levantó una carpeta y enseñó una foto. Aunque yo no podía verla bien, mi cuerpo sí. Buenas noches, señor. ¿Juan? Tragué saliva, sí. Necesitamos que nos acompañe. Solo unas preguntas. Miré hacia atrás, hacia mi salón, hacia el sitio donde había estado el maletín, hacia mi vida ordenada, hacia el ascenso, hacia mi lista. Todo lo que no quería perder, y aún así lo estaba perdiendo. No por el atropello, por lo que vino después, por la decisión, por el golpe, por el fuego, por mí. Abrí la puerta y mientras salía, en mi cabeza solo quedó una frase, simple y exacta. Lo que intenté salvar me condenó. Y aquí es donde termina mi ascenso, no con una medalla, con una puerta abriéndose y con la certeza de que la vida no te castiga por el error, te castiga por lo que haces para esconderlo. Esto fue el profano de Dios. Apaga la luz si quieres, pero ya sabes que hay cosas que no se apagan.